escucho. ¿Se escucha? Sí, profe, te escuchamos y vemos tu pantalla también. Perfecto. Bueno, yo acá les estoy mostrando un manualcito de PCInt que yo había publicado el 28 de agosto, ¿sí? ¿Está bien? 28 de agosto, después chequenlo, manual de PCInt. Me estoy metiendo ahí. Bueno, esto es para que, bueno, recuerden si nunca lo miraron, meterse ahí, están los tipos de datos que se admiten en PCInt, em, bueno, cómo se escriben determinadas operaciones de asignación, los operadores, las instrucciones de entrada-salida, el leer, el escribir, ¿bien? Si nunca se metieron, bueno, después mírenlo, que está publicado desde agosto. Seguimos, algunos pequeños ejemplos, ¿ven? Este pide 2 números, realiza la suma y muestra el resultado, ¿sí? Y cómo está escrito en PCInt. Bueno, diagrama de flujo, un repaso, los diagramas que ustedes pueden obtener a partir del pseudocódigo que ustedes escriben. Este algoritmo, bueno, pseudocódigo tienen para obtener el área de un triángulo. Etcétera, etcétera. Quiero llegar hasta donde empieza con arreglos en PCInt. Ahí miren, para que se ubiquen. Tipos de datos, estamos en la página 11. Sí, numérico, booleano, carácter, string. ¿Sí? Todo esto ustedes ya lo han visto en distintos ejercicios. Y llegamos a arreglos. ¿Está bien? Página 12 del manual. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que tienen es para que después ustedes lean una introducción al tema de arreglos, ¿sí? Pero yo ahora les voy a explicar cómo, con un ejemplo que acá, bueno, sería bueno después, si no les armo algún apunte, algo con un dibujito, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un arreglo? Básicamente, para que ustedes se den una idea, variable de memoria, todos tienen el concepto, ¿no? Díganme que sí. Concepto de variable de memoria. Bien, lo han utilizado en un montón de ejercicios. Y sí, Sí, profe. sí, sí. Sí, De profe. hecho, cada vez que ustedes tienen que pedir el ingreso de un dato, bien, ese dato tiene que ser almacenado en una posición de la memoria, bien, y en esa posición de la memoria yo puedo almacenar un dato, ya sea numérico, de tipo carácter, una fecha, un valor lógico, etcétera, bien. ¿Y cómo hago referencia a una variable de memoria? A través de un nombre simbólico. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahora imagínense que yo quisiera en alguna estructura de datos almacenar los nombres de todos los alumnos de la clase. ¿Bien? Y una vez que tengo Correcto. almacenados todos los alumnos de la clase, no sé, ustedes son un grupo numeroso, son como 50. A ver, si yo quisiera almacenar los nombres de todos ustedes, digamos, no se me ocurriría utilizar, supónganse para números redondos 50, no se me ocurriría utilizar 50 nombres de variables, ¿bien? ¿Sí? Sería medio loco manejarse con una variable de memoria para almacenar el nombre de cada uno de ustedes. Lo que se suele hacer es trabajar con una estructura de datos. Entonces, imagínense ustedes que en la memoria yo necesito almacenar los nombres de cada uno de ustedes en forma consecutiva, ¿bien? Un nombre al lado del otro. Entonces, ustedes imagínense, lo que falta acá es el dibujito. Yo estaba buscando a ver si había alguno.
pero después le voy a subir algún material donde esté el dibujito para que lo vean bien claramente. Ustedes necesitan trabajar con los nombres de todos los alumnos del curso. ¿Para qué? Y, por ejemplo, para obtener un listado ordenado en forma alfabética, ¿está bien? O para lo que se les ocurra, pero en principio supónganse que queremos obtener un listado con todos los nombres de los alumnos del curso, ¿sí? El listado puede, a medida que me van ingresando en esa estructura de datos, el nombre de cada uno de ustedes, el listado a lo mejor puede estar desordenado, si es que los nombres no han sido ingresados en forma alfabética, o capaz que no importa, han sido ingresados en forma desordenada, pero yo de alguna manera puedo ordenar esa lista, ¿bien? Antes de imprimirla. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para eso voy a utilizar un arreglo, que un arreglo no es ni más ni menos que posiciones consecutivas de la memoria, imagínense distintos casilleritos uno al lado del otro, y para referirme a toda la estructura yo utilizo un nombre simbólico. Un nombre simbólico para toda la estructura. Supónganse que se llame alumnos. ¿Bien? En lugar de tener una variable alumno en la cual se va ingresando de un alumno por vez, pero ¿cuál era la desventaja? Esperen que dejo de compartir así los veo. Un segundito. Yo puedo pedir, si me quiero armar una lista de alumnos, yo puedo pedir el nombre de cada uno de ustedes y a medida que el nombre es ingresado por teclado, supongamos, lo listo en el dispositivo de salida por pantalla. Bien, pero si yo quiero almacenar esos nombres en una estructura para después poder hacer algo con esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, ordenar la lista en forma alfabética, ¿sí? Si yo no guardé los nombres en esa estructura, no lo voy a poder hacer. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Sí. 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 Supongamos otro ejemplo. En lugar de los nombres, esta vez lo que tengo es una calificación para cada uno de ustedes. ¿Sí? Supónganse en esta materia quiero calificar el trabajo práctico 2 y a cada uno de ustedes le asigno una nota. ¿Bien? Entonces, en esa estructura de datos, yo sé que en la primera posición está, voy a ir este, viendo, de acuerdo a las imágenes que tengo en la grilla, en mi pantalla, voy a ir asignando el orden en mi estructura de datos. Supónganse, en la primera posición de la estructura de datos pongo la nota de Fabiola, después pongo la nota de Guillermo, después la nota de Javier, después la nota de Ricardo, la nota de Martín, etcétera. ¿Bien? Después, ¿yo qué quiero hacer con esas notas? Y a lo mejor quiero, entre otras cosas, sí, listar la nota de cada uno y sabiendo de a quién pertenece cada una de esas notas, ¿no? Obviamente, sin perder de vista, ¿sí? A quién pertenece cada una de esas notas. Pero además quiero saber, bueno, quiero obtener un promedio de notas, ¿bien? Cargadas en esa estructura, y a la vez quiero saber cuáles son los alumnos que superaron la nota promedio. ¿Se entiende? Sí. 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 Entonces, si ustedes no se guardan las notas en una estructura de datos, imposible que hagan eso, porque ¿qué pasaría? Supónganse que yo quiero eso. Quiero pedir la nota del trabajo práctico 2 de cada uno de ustedes, ¿sí? Y después quiero obtener un listado que tenga la nota de cada uno y aparte, quiénes son los alumnos cuya nota superó la nota promedio. Bien, yo obtengo a partir de todas las notas una nota promedio y después digo, ¿quiénes son los que superaron esa nota promedio? Sin tener almacenadas las notas en una estructura, yo no lo puedo hacer eso. ¿Se dan cuenta, no? Intenten hacerlo solo con Sí. variables. Y otra cosa, yo no quiero 50 variables, ¿no? Como les dije hace un ratito. Entonces, la única forma es tener todas las notas, por ejemplo, o los nombres de ustedes, pero con lo de la nota creo que lo van a ver mejor. Si yo almaceno en un
array, ¿sí? En un vector. Deben haber visto vectores en la secundaria, seguramente, puede ser. Sí. Sí. ¿Saben lo que No, yo un no vi, vector no pero es? sí. Un vector no es ni más ni menos que, ya que conocen el concepto de variable, posiciones consecutivas de la memoria. ¿Bien? Entonces, en la primera posición tengo una nota, la nota de un alumno. En la siguiente posición, la nota del siguiente alumno. Y así sucesivamente. Todo el vector tiene un nombre simbólico. Ejemplo, notas. ¿Bien? Pero yo puedo referirme a un elemento particular de notas utilizando simplemente un subíndice. ¿Sí? En notas en la posición 1 o bien en muchos lenguajes de programación, los vectores arrancan con índice en 0. Bien, entonces en notas subíndice 0 tengo la primera nota. En notas subíndice 1 la siguiente nota. Y así sucesivamente. Bien, hasta completar, eh, digamos, el vector que puede tener 50 posiciones o las que se necesiten. ¿Correcto? Sí. Sí, Entonces, una vez que yo tengo cargado ese vector de notas, yo lo puedo volver a recorrer y sí, yo podría volver a recorrerlo para listar la nota de cada una, digamos, para listar cada una de esas notas, las que están cargadas en el vector, o bien puedo, por ejemplo, ir acumulando las notas para después sacar un promedio. Y en una etapa posterior volver a recorrer el vector ya sabiendo cuál es la nota promedio y listar quiénes son los alumnos que obtuvieron una nota mayor al promedio. ¿Se entiende la idea? ¿Para qué voy a utilizar, por ejemplo, un vector? Sí. Sí. Bueno, en inglés se los conoce con el nombre de arrays, ¿sí? Y si son de una única dimensión, como es el caso que les estoy mencionando ahora, un arreglo de notas, bueno, son arreglos unidimensionales. Bien, también después se puede trabajar con arreglos de más de una dimensión, ¿sí? Pero en principio vamos a trabajar con un arreglo de una sola dimensión, ¿sí? Profe, yo no entiendo cómo no se pisan los datos. ¿Cómo puedo cargar los datos de muchos alumnos sin que se pisen? No entiendo Y eso. justamente, Es lo que hace. porque a vos te van ingresando de una nota por vez. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en PCI. Pero bueno, vos vas pidiendo cada una de las notas del curso y en una posición distinta del vector vas cargando cada una de las notas. No se pisan, salvo que vos quieras que se pisen, pero bueno, la idea de utilizar una estructura de datos es que sea una estructura donde yo tengo varios elementos individuales y yo puedo acceder, ya sea para cargar o para recuperar cada una de esas posiciones individuales del arreglo. ¿Sí? Imagínatelo como el Excel, ponele. Sí, o más fácil todavía, como un tablero de batalla naval, donde vos agarras y decís una fila y una columna y tenés un dato ahí guardado. Bueno, Pero ahí es un tenemos, solo tablero, claro, pero ahí Es tenemos lo un mismo que arreglo comparé multidimensional. de la dos otra vez, comparé con la dimensiones, filas matriz y columnas. y no lo supo ¿Correcto? comprender la profesora. ¿Cómo, cómo? O sea, no usted. Claro, sí, es lo Con, mismo. con Cirelo el otro día le planteé que era igual a una matriz y ella no me entendía el ¿Qué cosa era concepto igual a que yo le una... daba. ¿Y El qué vector. concepto le dabas? En realidad, a ver, es un array, ¿bien? Lo que pasa que arrays unidimensionales son los vectores. Hay quienes hacen una distinción entre lo que es eh, arrays unidimensionales, que son los vectores, y cuando ya hablamos de matrices es que estamos hablando de más de una dimensión. ¿Bien? Claro. Eh, pero bueno, es un array, ¿ok? Claro, Y no, es sí, sí. más, una matriz es un array de arrays, ¿sí? Pero ustedes todavía a lo mejor no están en condiciones de verlo eso, ¿sí? Estamos hablando del concepto de arreglos. Vamos a empezar por una única dimensión. Y en el caso de haber más de una dimensión, por ejemplo, dos dimensiones, y es un array de arrays, ¿sí? Donde en una dimensión tengo otro array. Es eso, ¿ok? Sí. Vamos a ver si les puedo mostrar. Ahí sí vuelvo a compartir pantalla, espero que se me siga escuchando.
está, volvimos al manual de PCInt. ¿Se ve? Sí. Entonces, acá les dice que los arreglos, falta el dibujito, pero bueno, después les voy a mandar un documento con el dibujito. Lo que tienen que hacer es imaginar casilleros uno al lado del otro. ¿Bien? Casilleros uno al lado del otro. Toda la estructura tiene un mismo nombre, comparten el nombre todos esos casilleros, por ejemplo, notas. Y en nota sub 1 o nota sub 0, si es que el subíndice arranca en 0, como en la mayoría de los lenguajes de programación, tengo una nota en un casillerito. En el casillero de al lado tengo otra nota. Y para hacer referencia a esa posición, eso es notas sub 1, supongamos. En el casillero de al lado tengo otra nota, y eso es nota sub 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y acá les dice que son estructuras de datos homogéneas y que todos sus datos son del mismo tipo. Entonces, yo antes les mencioné dos ejemplos. Si es un array de nombres, un arreglo de nombres, y todos los datos son del mismo tipo, de tipo string, cadena de caracteres, ¿bien? Si es un arreglo de notas, de calificaciones, y bueno, todos los datos son del mismo tipo, ¿sí? Seguramente un float o un real, ¿sí? Acá tenemos en PCInt el real. El real es un número que puede tener decimales, ¿sí? Porque si alguien se saca un 8,50, ¿sí? En lugar de utilizar un entero, tendría que utilizar un real. Pero el tema es que todos los elementos del mismo arreglo son del mismo tipo, ¿sí? Bueno, permiten almacenar un número determinado de datos bajo un mismo identificador, lo que les decía recién. Todo el arreglo se llama notas, ¿bien? Y en nota sub 1 tengo una nota, en nota sub 2 tengo otra, y ustedes se lo tienen que imaginar como posiciones consecutivas de la memoria. ¿Está? Después les subo el dibujito, les hago un dibujito o un apunte y se lo subo. Pero la idea está, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Sí. Bien. Entonces yo voy a utilizar un subíndice solo si es un vector. Ahora, si tengo un arreglo de más de una dimensión, tendré que utilizar un subíndice por cada una de las dimensiones del arreglo. ¿Está bien? Pero eso veremos más adelante. Bueno, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Para que me quede un poquito claro esto de los arreglos. ¿Puede considerarse entonces que es como una porción, una parte de la memoria donde se pueden almacenar datos? ¿Es algo así? Sí, tal cual como con el concepto de variable. Lo que pasa es que ahora piensen no en una única posición de la memoria. Piensen en posiciones consecutivas de la memoria. ¿Bien? Pero todas tienen el mismo nombre. Voy a ver si puedo dejar de compartir acá un segundito. Vuelvo acá un segundito. Ahora se va a cortar creo que en unos minutitos, pero después si no lo que voy a hacer, tengo algo así como para dibujar, que bueno, a veces los dibujos salen más o menos bien y otras veces no tanto. Pero bueno, ahora cuando volvamos a conectarnos, me meto en un Word y a tratar de dibujarles la estructura de datos, porque así la ven un poco mejor, ¿sí? A ver cuántos minutos faltan. ¿Qué hora es? 7:41. Voy a intentar ahora, ¿sí? Porque después yo sé que en un ratito algunos se tienen que ir. Entonces, bueno, voy a compartir y arranco un Word. Denle un minutito de tiempo a arrancar, al Word porque tengo varias cosas abiertas. Vamos a ver si les puedo hacer el dibujito. Y así ven bien lo que les quiero decir. A ver, parece que antes de que se tenemos unos 8 minutos. Entonces, ¿están viendo a ver que se abre un Word en blanco? ¿Un documento en blanco? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bárbaro. A ver. Un segundito. A ver.
Esto no sé cómo va a salir. Medio horrible, pero después les subo algo, les prometo, al Classroom. Tienen algo así, ¿bien? Entonces, este vector se llama notas, ¿sí? Y acá tengo, supónganse, en principio, un vector de 4 posiciones. Entonces, en el subíndice 0 voy a tener una nota, la nota de un alumno. En el subíndice 1, otra nota. En el subíndice 2, otra nota. Y en el subíndice 3, otra nota más. ¿Bien? Entonces, vector se llama notas. Piensen que estas son posiciones consecutivas de la memoria. ¿Bien? ¿Sí? A ver, si yo tengo las notas siempre de 4 alumnos, capaz que ni me tomo la molestia de armarme un vector, pero pensando en un curso numeroso como el de ustedes, donde tengo más o menos 50 alumnos, ¿sí? Y quiero cargar las notas de los 50 alumnos para después sacar un promedio, ver cuáles son los alumnos que tuvieron una nota superior al promedio. O sea, yo necesito una estructura de datos. Entonces, estoy armándome un vector notas, ¿bien? Esto sería en principio de 50 posiciones, supónganse en el caso de ustedes. ¿Sí? Va a llegar, si arranca en la posición 0 y es un vector de exactamente 50 posiciones, el subíndice va a llegar a 49. ¿Sí? Si es un vector que arranca con subíndice 1, y el vector va a llegar hasta la posición 50. ¿Eso se entiende? En el caso del PCIN, después les voy a mostrar, hay una forma de configurar si el subíndice arranca en 0 o en 1. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entiende la idea? Ustedes tienen que pensar en posiciones consecutivas de la memoria. Todas se almacenan bajo un único nombre, notas, y para hacer referencia a un elemento en particular de ese vector, yo utilizo un subíndice. ¿Sí? Acá tengo, supongamos, un 6. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo necesitara, por un lado, tener una nota promedio y después encima decir, obviamente en principio acá solamente tengo las posiciones, ¿no? Pero imagínense que yo tengo en forma paralela otro vector con los nombres de cada uno de ustedes y que hay una correspondencia en cuanto a la posición, ¿sí? Acá tengo el nombre del alumno que está en la posición 0, el nombre del alumno, ¿bien? Cuya nota va a estar en este otro vector en la posición 1 y así sucesivamente. Ustedes tienen en forma paralela, además del vector notas, pueden tener un vector nombres. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que les decía recién el apunte ahí en PCInt. Cada vector tiene un tipo de dato específico. El vector nombre yo lo pienso, lo armo, para que contenga el nombre de cada uno de ustedes. Y el vector notas para que tenga una calificación, ¿sí? A todo esto Claro. habíamos dicho que podíamos tener notas con decimales. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Entonces yo puedo hacer lo que les dije hace un rato, obtener una nota promedio y encima después saber quiénes son los alumnos, nombre y apellido, que obtuvieron una nota mayor que el promedio. ¿Sí? Ujú. Obviamente tengo que manejar los dos vectores en forma paralela. ¿Se entiende la idea? Sí. Esto se va a cortar en 3 minutitos. Entonces, volviendo. A ver. Volviendo acá. Bueno, acá lo que les dice en el caso de PCInt es que antes de usar un vector lo tienen que declarar. ¿Bien? Tienen que, con esta palabra dimensión, decir que a continuación, por ejemplo, va a haber un vector notas, dimensión notas, y que va a tener, supongamos, 50 posiciones. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, miren. Acá tienen un arreglo, array, arreglo unidimensional o vector. Estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Acá Ajá. tienen un vector o arreglo, ¿sí? Unidimensional llamado A y que tiene 10 posiciones. Así lo declaran, ¿bien?
Y después acá lo que tienen es un ejemplito que lo que hace es pedir el ingreso de, ven acá hay un para, que va hasta 10. O sea, acá lo que están pidiendo es el ingreso de 10 números y cada uno lo guardan en una posición del vector. Esto se hace simplemente muy fácil. A ver si esto lo puedo agrandar. ¿Ven este leer A sub I? Entonces, cuando ustedes ingresan el primer número, lo van a guardar en A sub 1. Acá estoy manejándome con un vector, con índices que arrancan en 1. ¿Bien? Entonces, el primer número va a ir a parar a A sub 1 y el siguiente número a A sub 2. Y acá se utiliza para indicar la posición la misma variable que se utiliza para recorrer el para. ¿Bien? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? No, no. ¿No? Bueno, entonces se ve, primero declararía el vector, nos queda 1 minuto y medio, yo voy avisando. Declaro el vector, acá con esta instrucción dimensiona sub 10. Como va a ser un vector de números, tengo que poner esto, definirá como entero, va a ser un vector de números enteros. Voy a tener una variable para manejar el tema del subíndice, ¿sí? Y como tengo un vector de 10 posiciones, ese subíndice va a ir o bien de 1 hasta 10 o desde 0 hasta 9, si yo elijo manejarme con subíndices que arrancan en 0. ¿Eso se entendió? Sí. Entonces después Sí. iré pidiendo uno de los números, se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar. Voy pidiendo cada uno de los números y lo voy almacenando en A sub I. ¿Bien? Cuando termino con este para, en otro para simplemente listo, ¿sí? Todo lo que tengo en el vector. Y eso sería todo. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la segunda parte y vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, queda menos de 1 minutito. Esto es otra cosa, representaciones de un algoritmo. Bueno, la parte de arreglos en principio es bastante cortita por lo que veo acá en el manual. Yo igualmente después les voy a subir algún dibujo, un apunte o algo. ¿Sí? Hay uno que se llama ordena lista y que lo que hace es trabajar. Fíjense, este ejemplo almacena una lista de nombres en un arreglo y luego los ordena alfabéticamente. ¿Sí? Bueno, capaz que podemos arrancar por algo más simple, pero en principio veamos este ejemplo. Si ustedes hacen clic, ahí les muestra el ejemplo. Yo ya lo había abierto el ejemplo para bueno, mostrarles un poquitito. Primero veamos qué es lo que está haciendo y después si quieren hacemos un ejemplo más sencillo. Pero bueno, acá tienen qué es lo que va a hacer esto. Se va a pedir una lista de nombres y la lista termina cuando se ingresa un nombre en blanco. ¿Bien? Acá lo que está haciendo encima es no permitir que se ingresen repetidos y al final de todo ordena la lista y la muestra. O sea, está haciendo varias cosas. Pero fíjense, ¿recuerdan el tema de los comentarios? Yo con barra barra, esto es pseudocódigo, no estamos viendo Python ni nada por el estilo. Pseudocódigo liso y llano. Porque lo que más me interesa es que entiendan cómo funcionan los vectores, las matrices después, más adelante, y después capaz que vemos algún ejemplo en Python, pero a no desesperarse, seguimos, sobre todo cuando vemos alguna estructura de datos nueva, vemos cómo funciona, cómo trabaja, por qué necesito utilizar un vector, y recién después pasaríamos a Python, ¿sí? Eso para que quede claro. Entonces acá en el ejemplo
tiene una lista de ¿cuántos elementos? 200. Bien, esto no significa que yo tenga que usar los 200 elementos, ¿sí? Pero simplemente yo tengo que definir para La reservar capacidad. la cantidad de memoria que necesito, el tope. A ver, entonces, y bueno, si yo voy a manejar más o menos 100 y puede necesitar algún, digamos, ingresar a futuro más elementos a la lista y yo le doy un tope. Bueno, yo sé que más de 200 no voy a manejar. Entonces, en principio la defino de 200, pero pueden quedar algunos elementos de la lista vacíos, sin llenar, ¿está bien? Lo que sí, para este tipo de estructura, digamos que no es una estructura dinámica, yo necesito a priori decir qué cantidad de elementos va a tener, ¿sí? También en algunos lenguajes de programación van a ver que tienen como se llama en el caso de Java array list, tienen Listo. es como un array pero dinámico. Yo le puedo ir agregando más elementos a medida que los necesito, ¿bien? No es este el caso, acá yo estoy diciendo voy a trabajar con un vector y a priori tengo que decir cuántos elementos va a tener, ¿sí? Entonces, mi vector llamado lista va a tener 200 elementos. En principio, fíjense que acá no estoy diciendo nada respecto de, el tipo de datos que voy a almacenar en cada una de las posiciones de la lista. Pero esto se irá viendo a medida que yo cargue la lista. ¿Ven? Acá estoy cargando la lista. Entonces, ahí se escuchan unos ruidos de fondo. Yo voy pidiendo nombres. Bien acá, este va a ser un arreglo de nombres. Pido nombre, ¿sí? Y recuerdan la consigna que decía que voy a cargar nombres hasta que me ingresen un nombre en blanco. Entonces, mientras el nombre sea distinto de blanco, fíjense, acá utilizo una variable cant que inicializa en 0, que es la que va a manejar el tema del subíndice, ¿lo ven? Entonces, en mi vector lista, en la posición cant, que obviamente se arranca en 0 cuando ingresen mientras, tomará valor 1, porque se incrementa en 1. En lista sub 1 ya carga el primer nombre. ¿Se ve esto? Y así se cargan los elementos, así nomás. Lista, entre corchetes, subíndice, flechita, ¿y qué le cargo? Si es un vector de nombres, Una cargaré cadena. nombres. Si es o sea, en nombre voy a tener una cadena de caracteres. Si es un vector de notas, y lo que yo cargue en una lista de notas tendrá que ser algo de tipo numérico, ¿sí? Entero o con decimales, pero bueno, un valor numérico. Bien, este es un vector de nombres. ¿Sí? Al ejemplo que les proponía el PCInt, yo le agregué un par de escribir para ahora ejecutarlo y que ustedes lo vean. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el que está, sumamos esta lista? Lista sería otra variable más. ¿Y No, por qué Es cantidad el está entre array. paréntesis? lista es el vector. ¿Se acuerdan lo que les mostré hace unos Perfecto, minutitos? Que está había, bien. cuando ustedes vean El análisis, nombre, el nombre se va a llamar lista, perfecto. Como el otro llamaba notas, este llama lista. miren, la palabra reservada dimensión es Sí, justamente, se utiliza para declarar un array, ¿bien? Entonces, perfecto. ustedes van a tener, cuando vean la palabra dimensión, vean un nombre y entre corchetes una cantidad, esto es un array, es un vector, que se llama Mm. lista y que tiene 200 elementos, ¿bien? Siempre va a ir entre corchetes Sí, sí, después. sí, sí, sí. Entonces, miren, les muestro esto brevemente, qué es lo que hace. Después lo seguimos analizando. Y obviamente iremos viendo eh, ejemplos más sencillitos. Pero bueno, como venía en la ayuda del PCInt, para que ustedes lo vean después si lo analicen, lo que pide son nombres. Y dice enter en blanco para terminar. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, Juan, enter. Esto ahora les muestro qué es, Pedro, Luis, Ana,
Enter. Bien. Bien, entonces, ¿qué hizo? Fue Pidió mostrando el nombres, subíndice. pidió nombres, enter en blanco para terminar. Cuando yo decido terminar y no tengo por qué cargar, como les decía antes, si el vector tiene 200 elementos, no tengo por qué cargar 200 elementos, puedo cargar menos. Este programa va admitiendo nombres, los va metiendo en la lista, ¿sí? Y después encima ordena la lista, ¿sí? Esto a priori la lista no está ordenada, ¿está bien? Porque ¿quién iba a saber que yo al final de todo iba a poner Ana, que obviamente Ana viene antes de Luis, de Juan, de Pedro, en forma alfabética, ¿ven? Ujú. Entonces, corro esto un cachito, fíjense, leyó un nombre. En esta variable Kant, les decía, va manejando el tema del subíndice, que como arranca acá en 0, mientras nombre sea distinto de 0, incrementa en 1 Kant. ¿Cuál va a ser el primer valor de Kant? 1. Voy a decir que callen al perro, pero el que tiene un perro ahí en el fondo, si puede mutearse. ¿Está bien? Encima más de 1. Ahí es. Gerardo, ¿te puedes silenciar? No sé quién es el que tiene algunos perritos ahí de fondo. Profe, le hago una pregunta. Y dale. No sé en qué momento Si se usted me... ahí cambia, supongamos en dimensión, pone 5 personas o 3 personas. Y cuando ya agregue 3, ya le va a frenar solo el sistema. O sea, no va a esperar a que toques en blanco. Es una Si buena yo pongo pregunta. Juan. A ver, lo que podemos hacer es una prueba. Yo no sé bien cómo funciona este programa. En principio lo miré, estaba en la ayuda del PCInt y dije, está bueno para mostrarles a ustedes un ejemplo. Bien. Sí, poner 2, aunque sea, algo mínimo para poner 2 nombres y ver qué hace. El tema sería así. Si yo acá pongo 5, ¿sí? Solamente va a tener lugar para 5 nombres. Si yo quisiera almacenar 6 6. nombres, me debería dar un error. ¿Qué tipo de error da en esos casos? Y bueno, el error más común, dependiendo del lenguaje de programación, el mensaje va a ser más o menos el mismo, ¿no? Ustedes se van a tener que dar una idea, pero el mensaje va a ser el índice está fuera de rango o algo así, ¿sí? Entonces, ustedes, hagamos la prueba, porque yo para poder modificar esto, ¿qué hice? Y también les sugiero a ustedes que lo hagan. Si van a ayuda y se meten acá en el ejemplo, acá ustedes van a ver que no les deja modificar nada. ¿Ven? No se te dice que lo permite copies. modificar. Entonces, Claro. ¿qué hice yo? Lo copié para después poder hacer modificaciones. Entonces, supongamos que en mi copia pongo 5. ¿Sí? Vamos a ver si me deja cargar 6 nombres. No debería dejarme. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y también lo otro que noté es que en el otro ejemplo estaba hecho con un para y acá está hecho con un mientras. Sí, a ver, eso depende del ejemplo. ¿Está bien? Claro. Lo que pasa es que este ejemplo hace varias cosas. Y vos le das los nombres. Como se acuerdan que acá decía 200, entonces para poder terminar antes, se maneja a mano con un subíndice que va a cortar en el momento que a mí me ingresen un nombre en blanco. ¿Sí? Por eso no utilizo un para, porque si no, con el para tenía que llegar hasta los 200 elementos. Bien. Juan, Pedro, Luis, Ana, ¿cuánto van? 1, 2, 3, 4. Te voy indicando los números 4, ahora va a ser el quinto. Analía, ahí está, miren, ¿ven? Pero hay algo que pasó, 1, 2, 3, 4, 5, que el lugar es para 5, pero tomó solamente 4. No, miren, Juan es el primero, Pedro el Sí. segundo, Luis el tercero, Ana el cuarto. Sí, y Analía el quinto. No dejó entrar el 5. No lo dejó entrar. Algo pasaba la vez pasada cuando nombre hicieron lo un lee en la ejercicio que posición también... 0. Claro, hay que ver. Porque son corchetes, ¿no? Antes del mientras, fíjate que dice cantidad 0 y ahí ya lee un nombre. Sí, yo lo que haría, si no, porque ojo que está almacenando a partir del sub 1.
pero internamente, déjenme ver, porque yo estuve tocando la configuración. Déjenme ver, de paso les muestro, ven acá. Se tildó, profe. ¿Vi? Ahí está. Ahí volví. Bueno, Se había esperen, quedado volvamos para frisada. atrás. Bueno, miren, el tema, ups, sí, su conexión es inestable. Les decía que yo estuve cambiando la configuración en mi PC Int y creo que lo cambié para que arranque en 0. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo y lo voy a volver a cambiar a 1, porque si no me va a pasar eso, que va a cortar, porque internamente está manejando el subíndice 0, ¿sí? Pero en el programa arranca en 1. Entonces, configurar, opciones del lenguaje, ¿se ve? Acá dice personalizar. Sí. ¿Ven acá que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0? Esto en principio está desmarcado, con lo cual por default maneja índices que empiezan en 1. ¿Bien? Claro. Entonces ahí le pongo aceptar, aceptar. Y ahora supongo yo que no debería darme ese error. Vamos a hacer la prueba. Tomó, ¿sí? Lo que no me va a tomar ahora es un sexto nombre. Ujú. Isabel. De hecho, si le, Sí, antes de poner otro nombre, sí, bueno, ya lo puse. está Sí. bien. Porque si no decía que antes de poner otro nombre, si le dabas el enter, a ver si ya lo tomaba como el blanco, o también te tiraba error porque sería un sexto espacio. No, no deberían, pero bueno, evidentemente si yo quiero cargar más nombres que el tamaño, el espacio que tengo reservado para este vector lista, está bien que me dé este error, ¿sí? Subíndice Sí. fuera de rango, que era más o menos lo que yo les decía, casi todos los lenguajes tienen cuando describen el error, les va a mostrar algo así, ¿sí? En inglés, en español, pero bueno, out of range, out of bound, algo así. Como que, bueno, ustedes ahí se tienen que dar cuenta. Ups, me parece que me estoy yendo o queriendo ir fuera de los límites del vector. ¿Bien? Ahora voy a volver a ingresar, pero después del quinto le damos enter. Ahí no debería haber error. Si no, bueno, es un ejemplo y ustedes lo pueden corregir. ¿Cuántos van? 4. Y 5. Jorge, está bien. Y Y el a quinto, Jorge, y enter. ahora enter. Listo. Ahí Y dio los perfecto, ordenó. claro. Alberto, Ana, Jorge, y los ordenó. ¿Está bien? Tengo una pregunta. Si en cantidad en vez de 1 le ponemos más 2, ¿qué quiere decir? Que No, cada para. Si le pones acá más 2 en lugar de más 1, y sí, que enseguida. va a ocupar 2 espacios No. Lo que vas a hacer es, a ver, te van a quedar espacios vacíos. Cuando salteados. presiones. Claro, tendré que volver al dibujito que les hice antes, pero ustedes van a dejar espacios vacíos, pero enseguida vas a llegar al límite de tu vector y ya no vas a Claro. poder cargar. ¿Qué vas a cargar? Vas a poder cargar en la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5 y te van a quedar la 2 y la 4 libres. O sea que si ¿Entendemos? ponemos cantidad 5, nos va a permitir agregar un solo nombre nada más, ¿no? ¿De entrada? Sí. Sí. ¿Y sí? Sí. Y si Después no, va a saltar el error, digo. y después te va a dar error. Sí. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí. la idea de tener un subíndice en el vector es para ir recorriendo el índice de uno en uno. O sea, acá, esperen que dejo de compartir y les explico una cosita. Profe, Laura no entendió. Auriza en el chat. ¿Quién? Laura. Laura. Laura a lo mejor no puede, capaz que Laura no tiene micrófono, pero sí escucha, espero. Mira, María Laura, por defecto en el PCInt los subíndices arrancan en 0, pero en
en la mayoría de los lenguajes de programación, los subíndices arrancan, en el PCInt arranca en 1 por defecto, y en la mayoría de los lenguajes de programación, los subíndices arrancan en 0. Por eso yo tengo la posibilidad en el PCInt de ir a configuración y manualmente decir, bueno, voy a tomar los subíndices que arranquen en 0, ¿sí? Para que se parezca más a lo que es la realidad de muchos lenguajes que arrancan con subíndice en 0, ¿sí? Entonces, ahí en el ejemplito el count empezaba en 0 porque dentro del mientras inmediatamente lo incrementa en 1, con lo cual va a empezar a ocupar las posiciones a partir de 1 en adelante, ¿sí? Y volviendo un poquito a lo que había dicho antes Guillermo, imagínense lo siguiente, que puede ser uno de los ejercicios de la próxima práctica. Tienen que cargar en un vector números, en todas las posiciones del vector números, ¿bien? Y después tienen que recorrer el vector para decir cuántos de esos números son, por ejemplo, pares y cuántos son impares, ¿bien? Ahora, el vector va a tener en todas sus posiciones cargados números, pero después, para ver cuáles son pares o impares, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Recorrer el vector de punta a punta, desde el comienzo hasta el final, e ir accediendo a través de un subíndice, que lo van a manejar ustedes, cada una de las posiciones del vector. Y ahí van a recuperar el contenido de esa casilla, de ese elemento particular, y van a preguntar, bueno, ¿es par o es impar? ¿Se entiende? Entonces, ojo, ahí van a tener que tener cuidado con varias cosas. Primero, bueno, ver el tema de la cantidad de elementos que tiene el vector, si el subíndice arranca en 0 o en 1, ¿bien? Manejar un bucle, puede ser con un for, si conocen exactamente cuántos elementos tiene el vector. Entonces con un bucle van a tener que manejar cada una de las posiciones del vector, y para acceder a cada una de las posiciones del vector, si el vector se llama números, y bueno, en números sub i tendré el elemento sub i del vector. Y ahí pueden preguntar, por ejemplo, si número sub i es divisible por 2, ¿bien? Divisible por 2, resto, ¿sí? ¿Recuerdan? Número sub i mod 2 es igual a 0, y bueno, entonces el número es divisible por 2 si es par, ¿bien? Y si no es impar. Y tendrán que manejar un contador para números pares y un contador para números impares. ¿Se entiende cómo van a tener que trabajar cuando tengan que, una vez cargado el vector, recorrerlo? Porque la idea de tener los datos en un vector es para después hacer algo con los elementos del vector. O sea, ¿sí? así también se maneja lo del promedio de las notas. Uno agarra y dice, el promedio es 7,5, entonces tal subíndice es mayor a 7,5, es igual o mayor a 7,5. Ustedes no van a preguntar por el subíndice, van a preguntar por notas en la posición que maneja el subíndice, ¿bien? Pero cuando dio el ejemplo está grabado, ¿eh? Dijo que había que ver el subíndice. Sí, si el sí. subíndice tal corresponde al subíndice tal. Está grabado. Sí, a ver, pero a lo mejor quiero que quede claro. Si ustedes quieren acceder a la nota que está en la posición i del vector, ¿cómo lo van a hacer? No van a preguntar por i, van a preguntar por notas sub i. ¿Eso quedó claro? Después les subo un dibujito para que lo vean bien. Notas, corchete, i. Con eso van a acceder a la nota que está en la posición sub i. ¿Sí? Sí. Lo van a ver mejor después con el dibujito. Ahora, la pregunta es, está bien, ahí nosotros sabemos que la dimensión se va a llamar notas, o lista, o lo que fuese. Nosotros adentro... Momento, espera. La dimensión, cuando uno habla de dimensión de un array, se refiere a la cantidad de elementos del array. ¿Sí? Eso por un lado. Sí. Pero está el nombre, primero decimos el nombre, después decimos la cantidad de elementos que tiene. Dimensión, la palabra reservada dimensión en el caso de PCInt es para decir que voy a tener un arreglo que se llama de tal manera y que va a tener tantas posiciones. ¿Okay? Por eso, nosotros ya tenemos el nombre del arreglo. Después vamos a ir a buscar y vamos a pedirle que, o sea, vamos a pedirle que en
el arreglo llamado notas, lista o como fuese, el nombre, que eso va entre corchetes, y ahí nosotros, ¿qué usamos? La palabra subíndice es Vuelvo la a palabra compartir. que sí, la No, palabra que se espera. usa para el pseudocódigo para buscar en tal posición. El subíndice es una variable que vos la vas a llamar como quieras. Vuelvo a compartir la pantalla. Un segundito. Me decían que no me escuchaban, por eso. Perdón. A ver. ¿Estoy compartiendo? Bueno. Acá fíjense que estoy utilizando para hacer referencia al subíndice la variable Kant. Todavía no Yo apareció, podría... ¿eh? Ah, ¿no apareció? A ver. No. ¿No aparece? O es muy mala mi conexión o No, por ahí por no ahí está no bien. se ve. A mí tampoco me sale. No sale, pero dice que está empezando a compartir pantalla. Sí. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, vuelvo. Igual está como media lenta la internet. Creo que es del Zoom. No, por ahí si vuelve a intentar compartir, o sea, sale de compartir y vuelve a intentar, por ahí lo tomo más rápido. No, es que igual se congeló la profe. Como Walt Disney. Estoy volviendo. Ahí Ahí sí. está, no está Ahí está, y congelado. volví. Sí, en un momento yo trataba de deslizar el mouse sobre la pantalla, iba en cámara lenta, dije acá pasó algo. Bueno, Ahí volvimos, va. ¿no? Ahí salió. Bueno, acá tengo un array llamado lista y fíjate que como subíndice estoy utilizando la palabra Kant. Sí. Pero yo hubiera podido utilizar, por ejemplo, como les aparecía en el manual del PCInt, una variable, creo que era ahí, a ver si lo tengo por acá. Está bien, ¿qué es eso? Es el contador. Acá tengo una variable Ahora, i. está bien, perfecto. Entonces, en ese Kant, sumamos acá que tenemos uno que son el otro ejemplo que hicimos que eran 5 posiciones. Yo para buscar la posición 3, ¿qué tendría que pedirle? Kant 3. Y primero me tenés que decir, ¿tu subíndice arranca en 0 o en 1? El subíndice agarra, bueno, está configurado ahí que arranca en 1, porque hizo 1, 2, 3, 4, 5, le permitió. No arrancó en 0. Ok, entonces, si vos querés acceder a la posición 3, Sí. en el momento que vos hagas referencia a lista sub Kant, Kant tendrá que tener valor 3. Kant tiene que ser igual a 3. Sí, eso si arrancás con subíndices en 1. Está bien. No, si no será 1 menos. 2. Y lo que nos va a mostrar ahí, entonces nos va a mostrar la posición 3. Cuando en vez de mostrarnos todos los nombres, vamos a mostrar la posición 3. Cuando vos hagas esto, escribir lista corchete Kant, y Kant vale 3, te va a mostrar la posición 3. Esto lo podemos ir viendo. Aquí están, miren. ¿Y dónde pone posición 3? Todavía no lo puso, ¿no? Internamente tu variable se va incrementando de 1 en 1. Sí. Entonces, arranca en 0. Sí. Creo que lo que quiere decir Guille es para acceder directamente a la Para posición 3. recuperar la información. Yo quiero recuperar la información. Sin pasar por el bucle, digamos. Ah, bueno, entonces puedes poner en lista corchete 3. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y cómo sería? A ver, eso quiero ver. ¿Cómo se escribe eso? Escribir lista corchete 3. Ah, lista. En vez de Kant, pongo 3. Sí, espera. Vamos a hacer una cosita. A ver. Estoy
tratando de abrir el bloc de notas. Un segundo. Bueno, un montón de veces. Entonces, en este caso, suponete, vos querés imprimir lo que tenés en la posición 3, pones escribir, lista, corchete 3. Sí. Esto. Así También solo se iba a ve. tomar la posición 3. Así va a tomar la posición 3. Si tu subíndice arranca en 1, cuando vos escribas esto, vas a estar haciendo referencia a la posición 3. ¿Y lo podemos probar? A ver. Lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver. Porque si no, hagamos algo más sencillo. Profe, ¿no podés mostrar lo que hay en la posición? Sí, yo le estoy, miren, yo acá, cuando le agregué un par de escribir, fíjense. No, pero claro, me refiero a eso, a simplemente poner la orden o el comando mostrar, lista y la posición, y entonces tendría que imprimir en pantalla la posición solo esa. Claro, miren, estos dos escribir los agregué yo. ¿Ven? Estos que están acá. A medida que voy ingresando un nombre, escribo la posición y lo que tengo en esa posición. Fíjense. Esto lo ven, ¿no? Sí. Entonces yo primero ingresé Ana. Le escribí Ana. ¿Qué me imprimió? Esto que está acá, ¿eh? La posición y el 1. contenido. Claro, Claro. esta es la posición. Y esto es lista en esa posición. ¿Bien? Esto es Kant y esto es lista, corchete, Kant. Kant, lista, Kant. Ingreso Alberto. Como avanzó el índice que estoy usando, que acá se llama Kant, cuando yo escribí Alberto me puso, bueno, ahora estás en la posición 2. Y el contenido del array en esa posición es Alberto. Cuando ingresé Juan, me imprimió Kant 3. Lista Kant, Juan. ¿Se ve? Sí, sí, profe. Guillermo. Sí, lo veo. Lo que yo decía era si cambiamos en vez de lista, en vez de poner Kant, ponemos el 3 a ver qué nos trae. Ah, bueno, miren. Reemplazar eso nada más. Porque este programa a lo mejor es muy larguito. Hagamos un mini algoritmo. No, pero como está ahí, solamente modificar en escribir lista Kant y cambiar por un número 3 ahí adentro. Ah, sí, lo que pasa es que... Claro, el tema es que por ahí Ojo. te tira error puede, porque... Puede ser, por eso. Y sí, pero escúchame, ¿qué sentido tiene? Cuando todavía no ingresaste el elemento en la posición 3, no podés Claro. pedirle lista 3. Claro. No sé si por defecto lo llena con blancos. Por ahí después del mientras y todo eso lo podés agarrar, pero Claro, adentro yo no pero creo. cuando salís del mientras podés pedirle que te muestre lo que hay en esa posición. Sí, miren, hice un mini Que al algoritmo. final. Mini algoritmo, ¿bien? Bien, este es un mini algoritmo. Entonces, cuando salgo de este mientras, a Guillermo le interesa ver qué hay en la posición 3, para ver un ejemplo. corchete, ya está, 3. ¿Ok? Entonces, este mini programita que saqué del anterior, declaro una lista de 5 elementos. El cartelito este me lo va a mostrar igual. Va a ir a pedir cada uno de los nombres y por cada nombre ingresado lo carga en el vector y me muestra la posición y lo que me quedó en esa posición. ¿Está bien? Y al final de todo me imprime lista 3. Ahí está. Hagamos.
que arrancar de vuelta. Espere que me quedó algo del programa anterior. ¿Dónde? Este no, este. Ahí. A ver, ¿qué pasó acá? Juan, algo no copié, algo me faltó. Sí, obviamente. Me olvidé de volver a pedir el nombre. Acá, ¿qué tendría que hacer? Ese otro nombre. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Se puede modificar en medio del algoritmo la cantidad de... No, no. Ya sé lo que vas a preguntar. ¿La cantidad de elementos? No. Ah, En muy algunos bien. lenguajes de programación sí, pero tenés que indicarlo especialmente, como que estás redimensionando el vector. Usualmente es estático, ¿sí? Sí, Salvo que utilices un tipo de arreglo especial, como en el caso de Java que les mencionaba antes, el ArrayList. ArrayList, claro. Pero si no, estos que estamos usando ahora son estáticos. O en Python también tenés, que no les decís cuánto, pero vas agregando. Tenés los dos tipos en Python. Sí, sí. Pero en principio, si yo no indico nada, suele ser, les estoy hablando de generalidades. En la mayoría de los lenguajes de programación, en principio, este, es estático. En algunos lenguajes hay que decir algo en especial para redimensionar un vector. En el caso de Visual Basic, no me acuerdo muy bien cuál era la instrucción, pero bueno, en principio son estáticos, salvo que yo utilice una estructura dinámica, donde yo ya sé de entrada que, bueno, eh, no tengo que definir a priori la cantidad de elementos. ¿Sí? Hagamos una pruebita acá. Ahí está. Juan está en la posición 1. Pedro está en la posición 2. María está en la posición 3. Alberto está en la posición 4 y José está en la posición 5. ¿Sí? Enter. Y al final de todo, ¿qué me mostró? María, porque María está en la posición 3. ¿Esto decías, Guillermo? Se trabó, me Sí, parece. todavía Ahí no está. lo reflejo, ahora lo reflejo en pantalla. Ahora sí, ahí está. Sí, sí. Cuando ingresé el blanco, me mostró María, porque es lo que me quedó en la posición 3. Perfecto. Números, y por un lado me devuelve el promedio de los números y que no respondía el zoom. Bueno, a ver, el enunciado del ejercicio, ¿se entendió entonces? más o menos. O sea, entiendo hasta de cargar el vector con 5 números y obtener el promedio. El tema es listar los números que superen el promedio. No se escucha. No, profe, no se escucha absolutamente nada, ahora sí. No, nada. Cargar un vector con 5 números. Ahí, ¿no? Sí.
se quiere, digamos, obtener el promedio. El promedio de los números ingresados y una lista de los números que superan este promedio. ¿Bien? Ah, ahora sí entendí. Bien, escucho. Y primero habría que hacer el vector. La dimensión. Que, bueno, Claro, teníamos, tendríamos que... claro, hay que hacer algo así, ¿no? Dimensión, el nombre lo elegimos nosotros. Bien, podemos llamar, por ejemplo, números, bien, o como ustedes quieran, lista, como ustedes quieran. ¿Qué nombre le ponemos? Pero esta vez va Lista. a ser una lista de números. Una lista, sí. Num. Bueno, 5. ¿Está, profe? No, profe, no se escucha nada. No, no, Profe, que no, parece. no lo No, que escuchaba. no, directamente está tildado. Sí, en la pantalla ya no se ve más nada. Bueno, ahora sí salió una pantallita, Ah, sí. pero de la profe no se escucha absolutamente nada. No, no. Así que tiren propuestas. Ah, primero hay que poner leer y número. Almacenar 5 números. Primero hay que ponerle leer y, bueno, una variable para leer. Así se pueden introducir los números. Claro. Hay que usar Hay un que par. poner escribir, ingrese los 5 números. Hay que usar un para esto. Bien. Por ejemplo, la variable. Sí, estoy de acuerdo, hay que usar para porque tenemos un rango definido. Así es. Claro. Sí. Bueno, desde Desde i igual a 0 era el límite que teníamos, ¿no? no, esperen. Yo tengo. Por defecto viene 0. Todavía no tenemos la variable creada. Entonces de 1 hasta 5. ¿Qué hago? No los escucho, ¿eh? De 1 hasta 5. Acá. Primero le pedimos que ingrese un número. Sí. O sea, escribir, ingrese número y que lea número
entre corchetes y... Ingrese número. ¿Bien? Sí. Leer. ¿Qué pongo acá? Leer num. Corchete. Corchete y... Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Si yo quiero... ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Bien. Ahora yo quiero simplemente listar todo lo que me quedó en el vector. Vamos por partes. Por ahora quiero listar lo que me quedó acá. ¿Qué sugieren hacer? Yo puedo, a medida que leo, listar ahí. O en otro para. Claro. Por ejemplo, puedo poner... Escribir, acá que ponen. Y sería. Num entre corchetes y... Esto no. Esto. ¿Está bien? Por ahora, esto. Claro. Acá lo que podemos hacer es poner... Separo con blanco. Ejecut, ¿no? Entonces, ingrese número. 5, 8, 4, 1, 2, 3, 4, vamos a poner 5. La lista de números ingresados es 5, 8, 4, 10, 7. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Bueno. Ahora, yo lo que quería era obtener el promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Creamos una variable. Vamos a necesitar un acumulador. Sí, aquí está. Ahí está. Suma. Sí. Y una variable que se llame promedio podría ser. ¿Hace falta la variable? O si No, no lo porque hace directamente la cuenta. directamente. Medio en una variable. Pero bueno, ¿dónde actualizo suma? Adentro del En el primer para. primer para. Bien.
promedio va a ser que suma dividido 5, ¿no? Claro. Suma dividido 5. De los números. Ingresados es promedio. ¿Listo? Y me falta Sí. ¿Qué números superan ese promedio? Que creo que tiene que hacer otro para... O simplemente puede ser un sí entonces. el promedio es 4.6 y me tendría que decir, si yo repitiera estos mismos valores, que 4 supera el promedio, 6 supera el promedio, 8 supera el promedio y estos dos no. Sí. ¿Entienden la idea? Bueno, entonces Sería el... Bueno, tener que recorrer de nuevo el array. Y bueno, y ahí... Y hacer una condición, un sí. ¿qué pregunto? Y se podía preguntar si número de i es mayor a promedio. Claro. Bien. Entonces, ¿no? Había que poner. Sí. Entonces, bien. Entonces, Que escriba Escribe, sí. num i Si el número supera el ingresado es promedio. mayor. Claro. Así te dice el número que es mayor, tío. No, entonces no. Faltaría en el sí. Mira, sí. Dame un segundito. Y que entre comillas diga que supera el promedio. No, sí, no. Sí, es una formalidad, pero sí, está, Está ahí, está listo. listo. Está listo. de ese número. Y ya se puede correr. Y es lo que estoy haciendo. No sé si
si se ve. Ah, no, No, pasa que llega va en tarde la cuota. imagen. Sí, está descargando en cuota. El dial-up está muy utilizado. La lista de los números ingresados es 8, 6, 3, 4, 7. El promedio es esto, y la lista de los números que superan el promedio es 8, 6 y 7. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Esto se los voy a guardar. Archivo, guardar como. ¿Sí? Bueno, estos ya se los guardé. Si se entendió la idea, ¿está bien? ¿No hay preguntas al respecto de esto? ¿Esto se entendió? Profe, sí, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el escribir el promedio de los números? O sea, nosotros pusimos después del último para, cierra en leer num i. No, perdón. En el último para, ¿puede bajar la pantalla? Ahí está. En el último para, ponemos escribir num i. Ahora, ¿por qué no va ahí la lista? Después del entonces, no iría escribir, la lista de los números que superan el promedio es num i. ¿No iría así? ¿Por qué No, lo porque ponemos antes del para? te imprimiría 5 veces la lista de los números que superan el promedio es. Y te va a poner un número y eso, un número y eso. La lista la quiero, el cartel lo quiero ver una sola vez. Ajá. Bien. Y eso lo vamos a mostrar del 1 hasta el 5. Está bien. No más dudas. Este cartel solo lo quiero ver una sola vez. No quiero poner la lista de los números que superan el promedio es 8, la lista de los números que superan el promedio es 6, la lista de los números que superan el promedio es 7. No, lo quiero una sola vez. ¿Bien? Ok. Bueno, a ver. Vuelvo acá. Bueno, todavía siguen acá, me alegro. Bueno, ¿se entendió más o menos este ejemplo? Sí. Sí. Les voy a subir igualmente algún material para que vean lo que les intenté dibujar antes, ¿no? Pero mejor hecho. Como para que vean, claro, cómo se almacena un vector en la memoria, que tengan presente que el nombre de todo el vector es el mismo para todos los elementos, pero para hacer referencia a un elemento en particular, utilizo el subíndice. Si eso después le subo algún material. ¿El ejercicio se entendió? Primero ponemos leer. Sí. Yo diría que por hoy de vectores nada más, pero si les quedó alguna consulta de la práctica 2, ¿se acuerdan que yo les pedí, porque había gente que se tenía que retirar un poquito más temprano, arrancar con el tema de vectores? Pero bueno, no sé si hay dudas sobre la práctica 2 todavía, o me quieren preguntar algo. En Python existe lo que sería un array list. En Python, yo no soy especialista en Python, pero vos decís, hay distintos tipos de estructuras de datos en Python, y hay algunas que son mutables y otras que no, digamos. Hay algunas con las cuales se puede trabajar para agregar elementos o para quitar, y con otras no, ¿sí? Por ahora quédate con esa idea. Después, capaz que vemos cuáles son
porque tenés tuplas, listas, colecciones, cuáles son esos distintos tipos de estructuras, ¿sí? Hay algunas que son mutables, que permiten agregar elementos, eliminar elementos, y otras que no, una vez que están definidas, ya está, ¿sí? Pero bueno, si nos da el tiempo, igualmente yo les digo, el objetivo, como les decía antes, de la materia es que ustedes vean distintas estructuras de datos, pero no atadas a un lenguaje. O sea, yo no quiero que ustedes, digamos, ustedes no van a probar la materia si saben Python, pero desconocen, si yo les planteo un problema para resolver, por ejemplo, con un vector, y no pueden utilizar un vector, o sea, no pueden armar un pseudocódigo utilizando un vector, ¿sí? Entonces, ustedes prefiero que sepan cómo manejar la estructura a nivel teórico, que me puedan hacer un pseudocódigo antes de que vean perfectamente cómo se escribe tal instrucción en Python. No ese es el objetivo de la materia, ¿está bien? Sí, como yo sé que van a ver más lenguajes de programación, entre ellos puede ser que sigan con Python el año que viene, también van a ver Java seguramente, que tuvieran una primera aproximación este año, ¿sí? Y me gustaría que, por ejemplo... Se cortó. Para mí tiene problemas con el conector de micrófono. Profe, no se escucha. Yo creo que más que el micrófono... Ahí se escucha. Ahora se escucha. Internet, es un tema de internet. Puede ser, sí. Sí, el fin de semana me pasó con unos amigos, que se bajó el volumen y de a poco empezó a subir. Profe, cuando empezás a escribir en el teclado empezamos a escucharte. Bueno, voy a escribir más. A ver, lo que les decía es, por hoy, con lo que vimos de arreglos, de que arrancamos con arrays, ya está. Si tienen alguna duda a nivel de práctica 2, si me quieren preguntar, si no, bueno, yo les voy a subir en el plazo. Escriba de nuevo. Escriba. Ay, no. Ahora sí. Ahora se escucha. No, ya está, se murió definitivamente. Sí. Si aprieta Escape, arranca la licuadora, profe. Puso una tecla para hablar. Claro. Háblele a la barra espaciadora. Alt F4 hay que apretar. No, definitivamente no se escucha, ¿eh? Sí, leer podemos. No se escucha nada, ¿eh?
Sí, me parece perfecto. Sí, sí, está bien. Bueno, profe. Listo. Les voy a subir entonces material, digamos, para que tengan algo más que lo que aparece ahí en el PCInt y mi explicación, que si se entendió, más que nada con el ejemplo, pienso que si les quedó claro ese ejercicio, los demás van a hacer en ese estilo. ¿Sí? Listo. Perfecto, perfecto. Gracias. Ya está, se quedó mudo otra vez. Ah, bueno, listo. Bueno, Listo. hasta la próxima. Nos Hasta la vemos. próxima, profe. Chao, hasta luego, profe. Bueno, profesor.